La Unión Galáctica se extendió a lo largo de miles de años luz y abarcó cientos de especies unidas por un delicado marco de alianzas, tratados e intereses mutuos. Durante siglos, esta confederación había mantenido una tenue paz entre las estrellas, a pesar de ocasionales escaramuzas fronterizas y tensiones diplomáticas. En sus límites, nuevas colonias brotaron en mundos habitables, portadores de las esperanzas y los sueños de sus especies fundadoras. Namealis era uno de esos mundos. Un paraíso verde recientemente colonizado por el pueblo ario. Sus océanos azules y continentes esmeralda prometían un futuro brillante para los colonos. Los arios, conocidos en toda la Unión por su biotecnología avanzada y su elegante arquitectura, habían establecido asentamientos prósperos en todo el continente principal de Namealis. Sus estructuras, elegantes espirales de brillantes materiales compuestos, contrastaban armoniosamente con la belleza natural del planeta. Pero el paraíso tenía un precio. La distancia desde los mundos centrales de la Unión significaba capacidades defensivas limitadas. La red de defensa orbital recién establecida constaba de solo 3 plataformas con un pequeño complemento de naves interceptoras alojadas en un único puerto espacial. Los dirigentes de la colonia consideraron que esto era suficiente. Después de todo, la Unión Galáctica había mantenido la paz durante generaciones. La doctora Nila Beris se encontraba en la plataforma de observación de las instalaciones de investigación central de Namealis, sus delgados dedos golpeando nerviosamente la barandilla mientras miraba la pantalla holográfica. Como directora científica y líder técnica de la colonia, tenía acceso a todos los datos de los sensores, y lo que veía la dejaba helada. ¿Podemos obtener confirmación de esas lecturas?, preguntó, y su voz normalmente mesurada delató un temblor. Su asistente confirmó lo que ella ya temía. Múltiples naves abandonan el FDL en el borde del sistema. Configuración desconocida, pero las firmas de energía son consistentes con las naves Araki. El nombre provocó una oleada de miedo en la habitación. Los Araki, una especie depredadora conocida por sus despiadadas operaciones de adquisición de recursos y recolección biológica. Descendieron sobre mundos vulnerables, los despojaron de recursos y a menudo tomaron cautivos para sus horribles experimentos biológicos. Los mundos visitados por los Araki rara vez quedaban habitables. Alerte inmediatamente al comandante Horus, ordenó Nila, que ya se dirigía al conjunto de comunicaciones y comenzó los procedimientos de evacuación de emergencia para todas las áreas civiles. El comandante Rilan Horus recibió la alerta mientras realizaba simulacros de seguridad de rutina con su equipo. El exoficial naval de la Unión había aceptado la misión en Namealis en busca de paz después de años en la frontera, sin esperar enfrentar una amenaza real allí. Ahora, al observar la exhibición táctica mientras múltiples naves hostiles se acercaban, sintió que su entrenamiento militar hacía resurgir a todas las unidades a posiciones defensivas. Ordenó a través de la red de comando: inicien protocolos de refugio para civiles. Quiero a todo el personal no esencial en los complejos subterráneos en 30 minutos. Observó los barcos que se acercaban y contó al menos 15, incluidos lo que parecían ser 3 cruceros pesados. Frente a las escasas defensas de sin nombre, el resultado era inevitable. 20 minutos después, en el centro de comando, Nila y Rilan estaban uno al lado del otro, observando cómo la primera plataforma de defensa orbital estallaba en una bola de plasma. Los Araki ni siquiera se habían molestado en comunicarse o hacer demandas. Simplemente abrieron fuego al entrar en el rango. La plataforma orbital 1 ha desaparecido, informó innecesariamente un técnico. Los 2 y 3 apuntan a las naves líderes, pero sus escudos resisten. ¿Cuánto tiempo tardarán en llegar los refuerzos de la Unión?, Nila preguntó, aunque ya sabía la respuesta. El rostro de Rilan estaba sombrío. 4 días como mínimo. El grupo de batalla más cercano está en el sector Cygnus. Una segunda explosión floreció en órbita cuando otra plataforma de defensa sucumbió al asalto de Zaraki. Los técnicos trabajaban frenéticamente en sus puestos, pero la atmósfera era de esperanza que se desvanecía rápidamente.
Necesitamos enviar una señal de socorro, dijo Nila con firmeza. La banda de emergencia Estándar Unión ya está activa, informó uno de los oficiales de comunicaciones. No, respondió Nila, entrecerrando sus ojos dorados con determinación. Me refiero a la baliza cuántica. La habitación quedó en silencio. Incluso Rylan la miró con sorpresa. La baliza cuántica es una tecnología prohibida, dijo en voz baja. Los protocolos de la Unión restringen su uso únicamente a los casos más graves. Mire a su alrededor, comandante. Nila interrumpió, señalando la pantalla táctica, que mostraba las naves Zaraki destruyendo metódicamente las defensas de Namelis. Si esto no se considera grave, ¿qué lo es? La baliza cuántica era uno de los secretos mejor guardados de los mundos de Unión avanzados. A diferencia de las transmisiones convencionales, que viajaban a la velocidad de la luz, las comunicaciones por entrelazamiento cuántico eran instantáneas a cualquier distancia. Pero conllevaban riesgos. La firma energética era distintiva y potencialmente podría revelar la ubicación de puestos avanzados ocultos de la Unión o instalaciones secretas. Su uso estaba estrictamente regulado. Rylan dudó solo un momento más antes de asentir. Hazlo. Nila se trasladó a una terminal segura e ingresó una serie de códigos de autorización. Un pequeño panel se abrió en la consola, revelando un dispositivo cristalino que pulsaba con una suave luz azul. Colocó la palma de la mano sobre él y el cristal respondió a su firma biométrica. Esta es la doctora Nila Veres de la colonia Arianamealis. Ella habló claramente en el dispositivo. Estamos bajo un fuerte ataque por parte de las fuerzas de Zaraki. Las defensas orbitales están fallando. Población civil en riesgo inminente. Se solicita asistencia inmediata de cualquier buque de la Unión que se encuentre dentro del alcance. Repito, esta es una transmisión de señal cuántica de emergencia desde Namealis. Por favor, ayúdenos. El cristal brilló una vez con fuerza y luego volvió a pulsar de manera constante. El mensaje se propagaría instantáneamente a través de miles de años luz, llegando simultáneamente a todos los receptores cuánticos de la Unión Galáctica. Ahora esperamos, dijo Rylan. Pero su expresión contenía poca esperanza, incluso si el mensaje fue recibido de inmediato. La ayuda física aún tardaría días en llegar. ¿Alguien lo oirá siquiera?, preguntó. Uno de los técnicos más jóvenes, expresando el miedo que todos compartían. Alguien te oirá, respondió Nila con firmeza. Otra cosa es si llegarán a tiempo. Al otro lado de la galaxia, en un vasto complejo orbital que servía como sede administrativa de la Unión Galáctica, la señal de las balizas cuánticas llegó con una alerta prioritaria que interrumpió una asamblea en curso. Los representantes de docenas de especies miraron sorprendidos mientras el mensaje de Namealis se reproducía en toda la cámara. La embajadora Laura Yen, una figura alta y esbelta de la pacífica especie ayeriana, fue la primera en hablar. Debemos enviar ayuda inmediatamente. Los Zaraki han roto el tratado del borde exterior. Un corpulento representante de la militarista especie tarangruñó en desacuerdo. El grupo de batalla más cercano tardaría 4 días en llegar a Namelis. Para entonces, la colonia estará limpia. Arriesgaríamos barcos y vidas por nada. Así que los abandonamos, exigió Laura, con la piel luminiscente latiendo de emoción. Tomamos decisiones estratégicas, respondió el Taran con frialdad. Namealis es una colonia menor en la frontera. Lamentable, pero no vale la pena comprometer el posicionamiento de la flota de la Unión. Debates similares surgieron en toda la Cámara a medida que las especies se alineaban según sus propios intereses y alianzas. Algunos exigían acción inmediata, otros cautela, y otros, en particular aquellos con agravios históricos contra los arios, una completa no intervención. El almirante Horix, comandante de la flota de la Unión, finalmente puso orden en el caos. Ya he ordenado a un equipo de respuesta rápida que se prepare para la partida. Pueden llegar a Namealis en poco menos de 4 días. Sin embargo, debo ser realista.
Puede que no sea lo suficientemente pronto para salvar la colonia. De vuelta en Namealis, la situación se deterioró rápidamente. La última plataforma orbital cayó en menos de una hora y las naves de desembarco Zarraki comenzaron su descenso hacia la superficie, apuntando a las principales zonas de asentamiento. El comandante Rylan organizó las fuerzas de seguridad, apenas 300 efectivos entrenados para crear perímetros defensivos alrededor de los refugios civiles. Estaban armados principalmente con rifles de pulso estándar y algunos generadores de escudo portátiles, lamentablemente inadecuados contra la tecnología de combate Zarraki. Mantengan esta línea, ordenó a su equipo. Líderes. Necesitamos ganar tiempo para que la mayor cantidad posible de civiles llegue a los refugios profundos. Las primeras fuerzas terrestres Array con las que se encontraron fueron aún más aterradoras en persona que en las grabaciones de las sesiones informativas. Con casi 2 metros de altura, su armadura exoesquelética parecía estar parcialmente fusionada con sus cuerpos. Múltiples extremidades empuñaban armas avanzadas mientras los apéndices sensoriales giraban constantemente en busca de presas. Se movían con una velocidad y precisión aterradoras. La primera descarga de fuego de pulso del defensor fue absorbida en gran medida por los escudos personales Zarraki. El fuego de respuesta abatió a una docena de oficiales de seguridad arios en segundos. Rylan ordenó una retirada táctica utilizando los edificios de la colonia como cobertura. Retírense a la posición 3, ordenó a través de su unidad de comunicaciones. Utilicen los corredores urbanos como puntos de emboscada. Utilicen el terreno a lo largo del asentamiento principal. Escenas de horror se desplegaron a medida que las tropas Zarraki avanzaban metódicamente. No solo mataban, sino que capturaban. Unidades especializadas empuñaban dispositivos que inmovilizaban a los civiles arios, que luego eran arrastrados a puntos de concentración para su transporte a naves Zarraki. Nila había permanecido en el centro de mando coordinando lo que quedaba de las defensas tecnológicas de la colonia, con las comunicaciones gravemente comprometidas por las interferencias Array. Lideraba un equipo de ingenieros que intentaba restablecer las conexiones satelitales locales. Si podemos reconfigurar los satélites de monitoreo meteorológico, podríamos rebotar señales a través de su red, explicó, con las manos sobre los controles. No nos dará mucha información, pero al menos tendremos cierta capacidad de comunicación más allá de la línea de visión directa. Un joven ingeniero levantó la vista de su estación. Dr. Veris, he conseguido obtener información parcial de los sensores del distrito agrícola. Los Zarraki están reuniendo civiles, pero también están recolectando muestras biológicas de nuestras naves hidropónicas y bancos de genes. Eso confirma la información de inteligencia sobre nuestras operaciones, dijo la NASA con gravedad. No solo quieren nuestros recursos, sino también nuestro material genético, nuestras innovaciones biológicas. Los Zarraki se mejoraron incorporando rasgos de otras especies. ¿Es por eso que toman prisioneros en lugar de matarlos a todos?, preguntó otro técnico. Sí, respondió Nila en voz baja. Y quienes son capturados rara vez sobreviven al proceso. Los Zarraki no dejan nada atrás cuando son eliminados. En el cuartel general de la Unión, el debate se había intensificado. Una facción liderada por la delegación militar de la Torre argumentó que enviar un pequeño equipo de respuesta rápida por delante del grupo de batalla principal sería un desperdicio de recursos. Si la flota principal no puede llegar a tiempo para salvar la colonia, enviar una fuerza de vanguardia simplemente proporciona a los Zarraki más objetivos. El representante de Taran insistió. La embajadora Laura Yen se mantuvo firme. Una flota pequeña y rápida podría al menos lograr evacuar a algunos colonos. ¿De verdad estamos dispuestos a sacrificar miles de vidas sin siquiera intentarlo? La zona conocía los riesgos de establecer una colonia tan lejos del espacio protegido. Un delegado reptiliano dijo que los recursos asignados a un intento de rescate fallido podrían utilizarse mejor, reforzando las defensas de otros sistemas vulnerables. Mientras continuaban las discusiones, un oficial de comunicaciones interrumpió con una noticia alarmante.
La baliza cuántica de Namealis ha recibido respuesta, pero no de ninguna nave de la Unión. La cámara quedó en silencio. La respuesta fue breve. El oficial continuó: simplemente, hemos recibido. Estamos en camino. Origen desconocido. Nuestros sistemas de monitoreo no pueden identificar la fuente, exigió el almirante Horrocks. ¿Es posible que los propios Araki interceptaran la señal cuántica? Improbable, almirante. Los Araki nunca han demostrado tecnología de comunicación cuántica. Esto vino de otro lugar. La revelación provocó una nueva ola de inquietud en la asamblea. Alguien o algo ajeno al conocimiento de la Unión había interceptado una transmisión cuántica segura y ahora se dirigía hacia Namealis. En el planeta asediado, la noche había caído sobre el continente principal. Los incendios ardían en todo el asentamiento mientras Araki destruía metódicamente la infraestructura tras despojarla de valiosa tecnología. El comandante Rylan había consolidado sus fuerzas restantes alrededor de la entrada del refugio civil más grande, un enorme complejo subterráneo originalmente diseñado como centro de investigación. Hemos perdido por completo el contacto con el Distrito Oeste, informó su segundo al mando. Los equipos de seguridad 3 y 7 no responden. Rylan estudió la pantalla táctica en su unidad de muñeca. De sus 300 oficiales originales, menos de 80 seguían operativos. Habían logrado frenar el avance iraquí mediante tácticas de guerrilla y el conocimiento del terreno, pero perdían terreno constantemente. ¿Cuántos? ¿Llegaron los civiles a los refugios?, preguntó. Aproximadamente el 60% de la población de la colonia. El resto está capturado o el oficial no terminó la frase. Rylan asintió con gravedad. Mantendremos esta posición el mayor tiempo posible. Si nos superan, inicien el protocolo de sellado de refugios. Al menos los que están dentro podrían sobrevivir hasta que llegue la ayuda. Si llega la ayuda, pensó, pero no lo dijo. En el centro de mando, ahora operando con energía de emergencia, Nilo recibió una transmisión inesperada de lo que quedaba de sus sensores orbitales. Dr. Veris, estamos detectando nuevas naves entrando al sistema. El operador del sensor informó con sorpresa. Pero no son configuraciones de la Unión. Nila corrió hacia la pantalla. Refuerzos Araki. No reconozco estas señales en absoluto. No se parecen a nada en nuestra base de datos. La pantalla táctica mostró varios objetos moviéndose a una velocidad increíble hacia Namealis, mucho más rápido de lo que cualquier nave de la Unión o Araki debería ser capaz de viajar dentro de un sistema estelar. ¿Puede obtener confirmación visual?, preguntó Nila, con una mezcla de esperanza y temor creciendo en su interior. El operador accionó el controles, intentando enfocar los sensores ópticos de largo alcance. La pantalla parpadeó y luego se fijó para mostrar las naves que se acercaban. A diferencia del diseño angular insectoide de las naves Araki o las suaves curvas de las naves de la Unión, estas son algo completamente distinto. Sus agujeros parecen estar hechos de un material que absorbe la luz en lugar de reflejarla, lo que dificulta discernir sus contornos precisos. Eran uniformemente oscuros, con pulsos ocasionales de energía visibles a lo largo, como vetas de relámpagos en nubes de tormenta. ¿Qué son?, susurró Nila. Desconocido, pero alcanzarán la órbita de Namealis en aproximadamente 17 minutos a la velocidad actual. Nila tomó una decisión rápida. Alerte al comandante Horus de inmediato e intente establecer comunicación con esas naves. El operador envió la señal, pero negó con la cabeza. No hubo respuesta en ninguna frecuencia estándar. Pruebe la banda cuántica, sugirió Nila. Si respondieron a nuestra baliza, deben monitorear las comunicaciones cuánticas. Momentos después, llegó una respuesta. Un texto simple apareció en sus pantallas. Prepárense para nuestra llegada. Mantengan sus posiciones. Se avecina resistencia. Nila miró fijamente el mensaje. Amigo o enemigo, otra amenaza. O una salvación inesperada.
Las naves misteriosas llegarían mucho antes de que las fuerzas de la Unión pudieran alcanzarlas. 17 minutos, repitió en voz baja. Pronto lo sabremos. Muy por encima de Namelis. La flota Zaraki había consolidado su posición tras destruir las defensas del planeta. Su nave más grande, una enorme nave recolectora, flotaba en órbita baja justo encima del asentamiento principal, desplegando oleadas de naves más pequeñas para transportar los recursos y materiales biológicos capturados. El comandante Zaraki, veterano de docenas de incursiones similares, recibió la alerta de sus oficiales de sensores con irritación. La aproximación de más naves significaba una posible competencia por los recursos del planeta. Según su inteligencia, las fuerzas de la Unión no llegarían hasta dentro de días. Identificar, exigió. Configuración desconocida, respondió su subordinado. No está en nuestra base de datos. Número y capacidad, 6 naves. Tamaño comparable al de nuestros cruceros medianos. Las lecturas de energía son inusuales, difíciles de cuantificar. El comandante Zaraki hizo un gesto de desdén con una de sus extremidades secundarias. Probablemente operadores independientes o carroñeros que esperan recolectar lo que dejemos atrás. Redirigir al Escuadrón de Defensa 3 para interceptar. Si no se retiran inmediatamente, destruir. 3 naves de combate Zaraki se separaron de la flota principal y se movilizaron para enfrentarse a los recién llegados. Cargando armas. Transmitieron un mensaje simple en el lenguaje comercial galáctico común. Este mundo es reclamado por el dominio Zaraki. Partan inmediatamente o serán destruidos. No hubo respuesta. La nave Zaraki líder disparó un disparo de advertencia, un rayo de plasma de alta energía que debería haber pasado lo suficientemente cerca como para demostrar su potencia de fuego sin alcanzar a las naves que se aproximaban. Lo que sucedió a continuación sería registrado por los sensores Zaraki y transmitido a través de su red, causando ondas de alarma en todo su vasto territorio. El rayo de plasma, en lugar de pasar cerca de una de las naves oscuras, pareció desvanecerse como absorbido por un campo invisible mucho antes de alcanzar su objetivo. Las naves oscuras continuaron su aproximación sin cambiar de rumbo ni de velocidad. Enfurecido por esta aparente indiferencia, el comandante Zaraki ordenó un ataque total. Las 3 naves desataron sus armas principales, devastadores rayos de energía capaces de inutilizar naves del doble de su tamaño. Las naves oscuras finalmente reaccionaron. No intentaron evadir. En cambio, parecieron distorsionar brevemente el espacio a su alrededor. Los rayos de energía se doblaron. Alrededor de sus agujeros. Algunos se disiparon sin causar daño, otros se reflejaron hacia su fuente. Una de las naves Zaraki fue impactada por su propia arma reflejada, y sus escudos colapsaron instantáneamente. Antes de que los Zaraki pudieran ajustar sus tácticas, la nave oscura líder emitió lo que parecía ser un pulso concentrado de energía, diferente a cualquier arma documentada previamente. Golpeó a otra nave Zaraki con precisión quirúrgica, de alguna manera evadiendo por completo los escudos y separando la sección de mando de la nave de su compartimento de ingeniería. Ambas secciones comenzaron a desplazarse, con todos los sistemas aparentemente deshabilitados. La tercera nave Zaraki intentó retirarse, transmitiendo señales de socorro a la flota principal. Recorrió menos de 10.000 kilómetros antes de que otro pulso de energía preciso la dejara inmóvil en el espacio. Sus sistemas estaban fuera de servicio. El enfrentamiento había durado menos de 30 segundos. En la nave de mando Sarray, la pantalla que mostraba el encuentro causó alarma inmediata. El comandante movilizó a toda su flota de combate, compuesta por 23 naves, ordenándoles una formación defensiva. Todas las operaciones de recolección están suspendidas, ordenó. Retirad las fuerzas terrestres inmediatamente. Prepárense para un posible combate espacial. Su oficial ejecutivo dudó. Comandante, si estas naves desconocidas pudieran inutilizar tan fácilmente nuestras naves avanzadas.
Tenemos números y potencia de fuego, espetó el comandante. Y somos Zaraki. No nos retiramos. En la superficie del planeta, el comandante Rilan recibió la actualización de Nila con cauteloso optimismo. Naves desconocidas se han enfrentado a los Zaraki en órbita, comunicó a su equipo. Parece que son hostiles a los invasores, no a nosotros. Mantengan sus posiciones, pero estén preparados para cualquier cosa. Antes de que pudiera dar más detalles, las fuerzas Zaraki que atacaban su posición cesaron repentinamente su avance. Sus comandantes parecen estar recibiendo nuevas órdenes, lo que causa confusión en sus filas. Se están retirando, observó Rilan, segundo al mando, con incredulidad. No se están retirando, corrigió Rilan, observando sus movimientos, reagrupándose. Algo ha cambiado sus prioridades. De hecho, las fuerzas terrestres Array han comenzado a consolidarse en unidades más compactas, estableciendo posiciones defensivas en lugar de continuar con sus operaciones ofensivas. Su enfoque parecía haber cambiado de capturar arios a asegurar sus propias posiciones y rutas de evacuación. En lo alto, las naves oscuras se acercaron a la flota principal de Zaraki. Esta vez, los Zaraki estaban preparados, disparando coordinadamente. Descargas de múltiples naves simultáneamente, creando un patrón entrelazado de energía destructiva que debería haber sido imposible de evadir o absorber. Las naves oscuras respondieron ejecutando maniobras que desafiaban la física convencional. Se movían de maneras que sugerían que el espacio mismo se curvaba a su alrededor, casi como si se teletransportaran distancias cortas en lugar de viajar a través del espacio intermedio. Las armas de energía disparadas por los Zaraki fallaban repetidamente sus objetivos o eran redirigidas de alguna manera. El contraataque se produjo con una eficiencia brutal. Las naves oscuras emitían pulsos de energía con precisión dirigida que impactaban a las naves Zaraki en sus puntos más vulnerables. Puntos de anclaje de armas, sistemas de propulsión, nodos de comando y control. No intentaban destruir las naves Zaraki directamente, sino inutilizarlas sistemáticamente. En cuestión de minutos, la mitad de la flota Zaraki quedó inerte en órbita, mientras que los demás luchaban por coordinar una defensa efectiva contra un enemigo que parecía anticipar cada movimiento. El comandante Zaraki observó con creciente horror cómo su flota era neutralizada metódicamente. En todos sus siglos de incursiones, nunca se había encontrado con algo así. Ni siquiera la unión más avanzada. Los acorazados podían abrumar las defensas de Zaraki por completo. «Retirad todas las fuerzas terrestres inmediatamente», ordenó, «preparad la nave de mando para un salto FTL de emergencia». «Pero comandante», protestó su ejecutivo, «muchas de nuestras fuerzas aún están en el planeta y nuestros especímenes capturados. Están perdidos». El comandante interrumpió fríamente. La supervivencia de la estructura de mando es prioritaria. En la superficie de Namealis, los efectos de esta decisión fueron evidentes de inmediato. Las fuerzas terrestres de Zaraki rompieron bruscamente el contacto con los defensores y comenzaron a correr hacia su nave de desembarco. Lo que había sido una invasión metódica se transformó repentinamente en una retirada caótica. El comandante Rilan no dudó en aprovechar la situación. Todas las unidades, avancen. Apunten a sus naves de evacuación. Las fuerzas de seguridad restantes emergieron de sus posiciones defensivas, persiguiendo a Zaraki en retirada. Tras horas de persecución, el efecto psicológico de convertirse en cazadores galvanizó a los defensores. En el centro de mando, Nam monitoreó la batalla orbital con asombro. La flota Zarray está siendo inutilizada sistemáticamente. Informó a Rilan por Viacom. Y esperen, estamos detectando nuevas señales que entran en la atmósfera. Más naves están descendiendo. A diferencia de las angulares naves de desembarco Zaraki, estas nuevas naves atmosféricas descendieron con gracia. Sus agujeros oscuros brillaron brevemente en rojo con la entrada atmosférica antes de enfriarse a su estado natural de absorción de luz. Aterrizaron en puntos estratégicos del asentamiento,
especialmente cerca de zonas donde aún se libraban combates. De estas naves emergieron figuras que a primera vista parecían humanoides, aunque más altas que los haréns promedio. Llevaban una armadura ajustada del mismo material absorbente de luz que sus naves, lo que dificultaba enfocar sus siluetas, como si existieran parcialmente desfasadas con el espacio normal. Llevaban armas diferentes a todo lo que los colonos habían visto. No las brutales herramientas de aspecto orgánico de los Zaraki, sino elegantes dispositivos que parecen proyectar campos de fuerza concentrados en lugar de proyectiles físicos o rayos de energía. Los recién llegados se movieron con extraordinaria velocidad y coordinación, flanqueando las posiciones Arrai y neutralizándolas con precisión. No parecían estar matando a las tropas Zaraki a menos que fuera necesario. En cambio, usaban sus inusuales armas para inmovilizar o incapacitar. El comandante Rilan se encontró presenciando uno de esos enfrentamientos de primera mano. Un escuadrón de Zaraki había acorralado a varios de sus oficiales. Se encontraban en un edificio derrumbado cuando 3 de las oscuras figuras con armadura aparecieron tras la posición Zaraki. Sus armas emitían pulsos que parecían distorsionar la gravedad, dejando a los soldados Zaraki flotando indefensos o clavados al suelo por su propio peso multiplicado. Una de las figuras se acercó a Rilan. Su casco sin rasgos distintivos no revelaba nada del ser que llevaba dentro. Entonces, para su sorpresa, la parte frontal del casco pareció volverse transparente, revelando un rostro que casi podría pasar por ario. Humanoide de llamativos ojos plateados y piel pálida. «¿Comandante Rilan Horus?», preguntó la figura en perfecto idioma ario. «Sí», respondió Rilan con cautela. «¿Quién es usted?», respondió la figura. «Capitana Altiacrane, Flota Unida Elen. Recibimos su llamada de socorro. La evacuación de Namelis ya no es necesaria. La amenaza Sarrai será neutralizada en breve». Elen Rilan repitió el nombre que le resultaba desconocido. «Está afiliado a la Unión Galáctica». Algo parecido a la diversión se reflejó en el rostro del capitán Crane. «Hace mucho tiempo, estuvimos ausentes de los asuntos galácticos durante un tiempo. Su baliza cuántica nos llegó. Decidimos, para intervenir». Antes de que Rilan pudiera hacer más preguntas, la capitana Crane recibió algún tipo de comunicación a través de su armadura. «Debo regresar a las operaciones orbitales. Mis equipos de tierra asegurarán su asentamiento y brindarán asistencia médica inmediata. Sus heridos deben ser dirigidos a estas coordenadas». Transfirió datos a las ubicaciones de las unidades tácticas de Rilan, donde los equipos médicos elianos estaban estableciendo centros de tratamiento. «Gracias», dijo Rilan, aún procesando el repentino giro de los acontecimientos. «¿Pero por qué vino? Desconocemos a los elianos». La expresión de la capitana Crane se tornó solemne. «Hemos estado observando a la Zaraki más tiempo del que imagina, comandante. Su señal de socorro brindó una oportunidad que estábamos esperando. Hablaremos más cuando la situación sea segura». Con eso, su casco río se tranquilizó y se movió a una velocidad increíble de regreso a su nave. En órbita, la batalla, si es que podía llamarse así, estaba concluyendo. La nave de mando Zaraki había intentado ejecutar un salto FTL de emergencia, pero de alguna manera las naves elianas habían proyectado un campo que impidió la formación de las condiciones espaciales necesarias para viajar más rápido que la luz. Ahora todas las naves Zaraki permanecían inactivas en la órbita sin nombre. Con sus sistemas desactivados, las tripulaciones contenidas en sus propias naves. En el cuartel general de la Unión Galáctica, la asamblea observaba en un silencio atónito cómo los sensores de largo alcance captaban la escena. Lo que debería haber sido una acción desesperada de contención hasta la llegada de las fuerzas de la Unión se había convertido en una demostración unilateral de superioridad tecnológica que hacía que incluso las capacidades militares más avanzadas de la Unión parecieran primitivas en comparación. «¿Qué estamos presenciando?», preguntó finalmente el representante de Torán, con su voz, habitualmente segura, contenida.
El almirante Horrocks negó lentamente con la cabeza. La completa neutralización de un importante grupo de batalla Zaraki por una fuerza desconocida que utiliza tecnología muy superior a nuestra comprensión actual. Dijiste que Ellen, la embajadora Laura Hin, preguntó al oficial de comunicaciones. Busca en los archivos. Ese nombre debe aparecer en alguna parte. Tras varios minutos, el oficial informó. Hay pocas referencias, embajador. Los Elien fueron aparentemente una especie miembro de la Unión Primitiva hace aproximadamente 500 años. Tras el conflicto de Regeyan, se retiraron de todos los asuntos de la Unión y desaparecieron de la Sociedad Galáctica. Se especuló que se habían extinguido o se habían retirado a una región aislada del espacio. 500 años. Almirante Horst reflexionó. Tiempo más que suficiente para un avance tecnológico significativo, especialmente para una especie que ya era lo suficientemente avanzada como para pertenecer a la Unión en esa época. La pregunta ahora, dijo la embajadora Laura, es si representan una nueva amenaza o un aliado potencial. Si pueden derrotar tan fácilmente a los Zaraki, probablemente podrían derrotar a las fuerzas de la Unión con la misma facilidad. El representante de la torre terminó con gravedad. En Namealis, la doctora Nila Beris salió del centro de mando por primera vez en horas, escoltada por soldados elianos a una de sus instalaciones médicas. La eficiencia de su operación la asombró. En menos de 2 horas, habían establecido hospitales de campaña completamente funcionales, equipados con tecnología médica que apenas podía comprender. Los arios heridos estaban siendo tratados por personal médico eliano cuyas armaduras se habían adaptado para convertirse en sofisticados sistemas de diagnóstico y tratamiento. Heridas que habrían requerido días de terapia regenerativa se curaban en minutos. Su tecnología médica es extraordinaria, comentó Nila al médico eliano que supervisaba las instalaciones. Procedimientos de campo estándar, respondió el médico con modestia. Hemos tenido siglos para perfeccionar nuestros enfoques en la atención de traumas. ¿Por qué nunca nos hemos encontrado con los Elien?, preguntó Nila. Una especie con sus capacidades seguramente sería conocida en toda la galaxia. La médica hizo una breve pausa. Esa es una conversación que conviene tener con nuestros líderes. El capitán Crane se reunirá con los representantes de su colonia una vez que la situación se estabilice por completo. Puedo asegurarles que nuestra ausencia fue deliberada, no accidental. Antes de que Nila pudiera insistir, el comandante Rilan entró en las instalaciones. Su uniforme estaba roto y quemado por la batalla, pero se movía con renovada energía. «Doctor», Beris gritó. Los Zaraki han sido completamente neutralizados. Sus fuerzas terrestres han sido capturadas o evacuadas a sus naves inutilizadas. ¿Bajas?, preguntó Nila de inmediato. La expresión de Rilan se volvió seria. Perdimos a casi la mitad de nuestras fuerzas de seguridad. Todavía se están evaluando las bajas civiles, pero se ha confirmado que hay al menos 2.000 muertos y quizás 500 trasladados a barcos de Zaraki antes de que llegara el Elien. Los cautivos serán recuperados, intervino el médico Elien. Nuestros equipos ya están abordando los buques Zaraki para liberar a los prisioneros y asegurar sus unidades de contención biológica. Nila y Rilan intercambiaron una mirada de cautelosa esperanza. Quizás aún se pudiera salvar a parte de su gente. Un oficial de Elien se acercó a ellos. El capitán Crane solicita su presencia en la zona de aterrizaje central. Representantes de la Unión Galáctica han llegado y desean reunirse con los líderes de la colonia. ¿La Unión?, preguntó Rilan sorprendido. Sus fuerzas más cercanas estaban a días de distancia. Un pequeño buque diplomático realizó un viaje FTL de emergencia después de observar nuestra intervención, explicó el oficial. El capitán Crane les ha concedido permiso para aterrizar en el punto de encuentro designado. Una elegante lanzadera diplomática de la Unión había aterrizado bajo la atenta guardia de soldados elianos. De allí salió la embajadora Laura Jyn y un pequeño séquito de funcionarios de la Unión,
incluido un militar Taan. La capitana Altia Crane los esperaba, ahora de pie y sin el casco. A plena luz, su apariencia era llamativa, humanoide, pero con distinciones que la marcaban como algo más. Sus ojos plateados parecían brillar con luz interna y su piel pálida tenía una cualidad casi luminiscente. Ella medía casi 2 metros de alto y su postura era perfecta. El embajador saludó formalmente a Laura Yen. La flota Elian Unida da la bienvenida a los representantes de la Unión Galáctica. Laura Yen realizó el gesto de saludo tradicional de su especie. En nombre de la Unión, le hago llegar nuestro agradecimiento por su intervención en Namealis. Habéis salvado innumerables vidas y yo, añadió Rylan mientras él y Nila se acercaban, hablo por todos los Ariens cuando digo que os debemos nuestra existencia. Sin vuestra llegada esta colonia se habría perdido. El capitán Crane reconoció su agradecimiento con un leve asentimiento. Los Araki han sido una fuerza desestabilizadora en este sector durante demasiado tiempo. Sus prácticas son aborrecibles. La recolección biológica obliga a la experimentación genética en seres sensibles. No podíamos permitir que esto continuara una vez que nos enfrentamos directamente a la evidencia. Si se me permite preguntar, se aventuró con cuidado la embajadora Laura, ¿por qué los Elen han permanecido ocultos de la sociedad galáctica durante 5 siglos? Claramente, poseías tecnología que podría beneficiar a muchos mundos y pueblos. Una sombra cruzó el rostro del capitán Crane. La historia nos ha enseñado a ser cautelosos, embajador. Después del conflicto de Regeyan, nuestros antepasados fueron testigos de cómo la disparidad tecnológica a menudo conduce a la conquista o al intercambio coercitivo de avances antes de que las culturas estén preparadas para utilizarlos responsablemente. ¿Entonces elegiste el aislamiento? Nila preguntó. Elegimos la observación, corrigió Crane. Los Elien no han estado ausentes, simplemente invisibles. Hemos mantenido puestos de avanzada y estaciones de monitoreo a lo largo de lo que ahora llaman espacio de la Unión, observando cómo la civilización galáctica se desarrolla a su propio ritmo. El agregado militar de la torre habló, su voz apenas ocultando la sospecha. Han estado espiando a la Unión durante 500 años. Crane lo miró con calma. Hemos estado observando. Hay una diferencia. Nunca hemos interferido en los asuntos de la Unión ni hemos violado territorios soberanos hasta hoy. La torre señaló. Sí. Crane reconoció. Hoy tomamos la decisión de intervenir porque la baliza cuántica, una tecnología que nosotros mismos proporcionamos a la Unión inicial, se activó en un momento de auténtica desesperación. La señal indicó que millones de vidas estaban en riesgo inmediato por una fuerza que desde hace tiempo consideramos una amenaza para la estabilidad galáctica. La embajadora Laura dirigió la conversación hacia un rumbo más diplomático. ¿Qué sucede ahora? Capitán Crane, tras haberse revelado, ¿tienen los Elien la intención de reincorporarse a la sociedad galáctica? El capitán Crane pareció pensativo. Esa decisión recae en nuestro Consejo de Gobierno. Por ahora, nuestra prioridad es asegurar Namelis y asegurar. Saraki entendió que este sector ahora está bajo nuestra protección. Rylan preguntó qué sería de los prisioneros Saraki. Serán detenidos, pero tratados según los protocolos establecidos de derechos de los sencientes. Crane explicó que sus naves serán neutralizadas, pero que finalmente regresarán al espacio Sarrai con sus tripulaciones, sin su estructura de mando, que enfrentará consecuencias por autorizar las operaciones de recolección biológica. La reunión continuó mientras se erigían refugios temporales a su alrededor. Los equipos de ingeniería elianos ya habían comenzado a ayudar en la reconstrucción de infraestructura crítica, empleando técnicas que aceleraron la construcción más allá de todo lo que los colonos habían visto antes. Al anochecer, llegó una nave de observación de la Unión Unida, seguida poco después por los primeros elementos de la Fuerza de Respuesta Rápida que el almirante Horst había enviado. Se encontraron en la inusual situación de llegar como observadores en lugar de rescatadores. En una reunión privada a bordo de la nave de mando Eliana, el capitán Crane reveló más a Nila Rylan y a la embajadora Laura.
La retirada eliana hace 5 siglos no se debió únicamente al conflicto regeliano, explicó, mostrando registros históricos. Nuestros científicos habían logrado avances en física dimensional que superaron a otras especies de la Unión. Nos dimos cuenta del potencial de un uso indebido catastrófico si estas tecnologías proliferaban antes de que se pudieran desarrollar las salvaguardias adecuadas. Así que se eliminaron de la ecuación, conjeturó Neil. Precisamente. Establecimos nuestra propia región espacial, protegida por tecnología que la hace indetectable para los sensores convencionales. Allí continuamos nuestro desarrollo sin la presión de aplicaciones militares ni explotación comercial. La embajadora Laura se inclinó hacia adelante. Y ahora, tras haberse revelado y demostrado sus capacidades de forma tan drástica, deben comprender el impacto que esto tendrá en toda la Unión. Algunos buscarán alianzas, otros les temerán, y otros podrían verlos como una amenaza para el orden establecido. Somos conscientes de las complicaciones que crea nuestra emergencia, reconoció Crane. Pero quizás será inevitable. La galaxia está cambiando. Los Arrakis se vuelven más agresivos y otras amenazas acechan más allá de las fronteras de la Unión que aún no han encontrado. Otras amenazas, cuestionó Rilan con aspereza. Hay regiones del espacio que la Unión aún no ha explorado, dijo Crane con cautela. No todo lo que habita en la oscuridad entre las estrellas es benévolo o incluso comprensible según los estándares convencionales. Los aliens se han topado con entidades que desafían toda descripción en lenguaje estándar. Un escalofrío recorrió la sala al oír sus palabras. ¿Sugiere que los aliens servirían como protectores?, preguntó la embajadora Laura. No, respondió Crane con firmeza. No deseamos convertirnos en guardianes galácticos ni crear dependencia, pero estamos dispuestos a compartir ciertas tecnologías y conocimientos defensivos que ayudarían a la Unión a protegerse mejor. ¿A cambio de qué?, preguntó el adese de la torre con recelo. Respeto. Por nuestra soberanía y autonomía continuas. Crane simplemente dijo, no buscamos territorio, recursos ni influencia política. Solo necesitamos la libertad de continuar nuestro propio desarrollo sin interferencias. 3 días después, mientras Namealis comenzaba el largo proceso de recuperación, el impacto de la intervención eliana seguía resonando en la sociedad galáctica. El Consejo de Seguridad de la Unión había convocado una sesión de emergencia para abordar el surgimiento de una especie tecnológicamente superior en su seno. La doctora Nila Vera se encontraba en la plataforma de observación del centro de mando parcialmente reconstruido, observando cómo los ingenieros elianos empleaban técnicas revolucionarias para acelerar la regeneración de los ecosistemas dañados. Lo que habría llevado décadas se estaba logrando en días. Increíble, ¿verdad?, dijo el comandante Island, uniéndose a ella. Su uniforme ahora estaba limpio, pero la mirada atormentada en sus ojos hablaba del trauma que había presenciado. Más que extraordinario, Nila asintió. Su tecnología de restauración ambiental por sí sola podría transformar incontables mundos que sufren daños ecológicos. La pregunta es si la Unión podrá mantener una relación pacífica con ellos, reflexionó Rilan. He oído rumores de los representantes de la Unión. Algunas facciones ya abogan por un enfoque más agresivo para adquirir tecnología eliana. Nila sacudió la cabeza. Eso sería desastroso. Ya vieron lo que 6 de sus naves le hicieron a toda una flota Zaraki. Imaginen cuál podría ser su capacidad militar total. Eso es precisamente lo que preocupa a algunos líderes militares, respondió Rilan. El desequilibrio de poder es demasiado grande. Los pone nerviosos. Su conversación se interrumpió cuando el capitán Crane se acercó acompañado de varios oficiales elianos y la embajadora Laura Yen. Dr. Veris, el comandante Oris Crane los saludó. Quería informarles personalmente que la flota eliana partirá de Namelis mañana. Hemos estabilizado la situación y completado la restauración de emergencia de sistemas críticos. Muy pronto, respondió Nila, sin poder ocultar su decepción.
Una flota de socorro de la Unión llegará en unas horas para continuar con los esfuerzos de reconstrucción, explicó la embajadora Laura. Y el capitán Crane tiene asuntos más urgentes que atender. Crane asintió. La respuesta Zaraki a nuestra intervención ha sido preocupante. Han comenzado a movilizar fuerzas significativas en varios puntos de su territorio. Necesitamos asegurarnos de que entiendan que no se tolerarán más agresiones. ¿Los confrontarán directamente?, preguntó Rylan. Un interés profesional evidente en su voz. Solo si es necesario, respondió Crane. Preferimos establecer límites mediante la demostración en lugar del conflicto abierto. Los Zaraki deben aprender que ciertos comportamientos, en particular la recolección biológica de especies sensibles, tendrán consecuencias inmediatas. La expresión del embajador Lur era preocupada. El Consejo de la Unión sigue dividido sobre cómo proceder con la revelación eliana. Algunos ven su surgimiento como una oportunidad para un avance y una protección sin precedentes. Otros nos temen. Crane terminó con naturalidad. Es de esperar. Las diferencias de poder generan sospechas. Por eso permanecimos ocultos durante tanto tiempo. ¿Qué querrías que hiciera una unión?, preguntó Nila. Crane reflexionó un momento. Continúen su propio camino de desarrollo. Los Elien no intervinieron para dominar ni para elevar artificialmente a la Unión. Respondimos a una auténtica crisis humanitaria. Nuestra preferencia sería establecer relaciones diplomáticas limitadas, manteniendo nuestra política general de no injerencia en los asuntos de la Unión y los cautivos Zaraki. Ri preguntó, ¿qué pasará con ellos? Los capturados en las incursiones de recolección biológica han sido recuperados. Sus 523 habitantes, respondió Crane. Nuestros equipos médicos han revertido gran parte del daño causado, aunque algunos requerirán apoyo psicológico continuo. En cuanto a los propios Zaraki, continuó, sus tropas serán devueltas a su territorio con sus naves desarmadas. Sus líderes se enfrentarán consecuencias por las violaciones de los derechos de los sencientes. Ya hemos transmitido evidencia de sus actividades tanto al alto mando Zaraki como al Consejo de la Unión. Más tarde esa noche, se celebró una ceremonia formal en lo que quedaba de la plaza central de Namealis. Los colonos supervivientes se reunieron para expresar su gratitud a las fuerzas elianas. Rylan había organizado una guardia de honor con su personal de seguridad restante, mientras que Nila entregó al capitán Crane un monumento especialmente elaborado, una estructura cristalina que contiene los patrones genéticos de la flora única de Namelis, preservada en una formación artística. Para que incluso cuando regreses a tu reino oculto, dijo Nila al entregar el regalo, lleves una parte de lo que salvaste. El capitán Crane pareció genuinamente conmovido por el gesto. Los elianos no buscan monumentos ni reconocimiento, Dr. Veris, pero este regalo nos honra profundamente. Se colocará en nuestros archivos históricos como símbolo de este encuentro. Al concluir la ceremonia, la embajadora Laura se acercó a Crane con una propuesta formal del Consejo de la Unión. Capitán, el Consejo me ha autorizado a invitar a los representantes elianos a una asamblea especial en la sede de la Unión. Desean discutir posibles áreas de cooperación limitada y agradecer formalmente su ayuda en Namealis. La expresión de Crane permaneció neutral. Transmitiré la invitación a nuestro Consejo de Gobierno. No puedo garantizar su aceptación, pero creo que sería valioso establecer canales diplomáticos mínimos. Eso es todo lo que pedimos. Un comienzo, respondió Laura diplomáticamente. A la mañana siguiente, las naves elianas se prepararon para partir. Sus oscuros agujeros, flotando silenciosamente sobre el asentamiento, creaban una vista imponente. Los colonos se reunieron para observar, muchos aún luchando por comprender los eventos de la semana anterior. Antes de abordar su lanzadera, la capitana Crane tuvo una última conversación con Nila y Rylan. Les dejo algo, dijo, entregándole a Nila un pequeño dispositivo de cristalina similar, pero más avanzado, a la baliza cuántica.
suavemente hacia la atmósfera superior antes de desaparecer de una manera diferente a cualquier salto FTL que Nila hubiera presenciado. No tanto como una aceleración, sino simplemente dejando de existir en condiciones normales. Espacio. En las semanas siguientes, Namealis comenzó su recuperación a toda marcha. El cuerpo de ingenieros de la Unión llegó con estructuras prefabricadas y equipo de restauración. La intervención elíana se había convertido en el principal tema de discusión en todo el espacio de la Unión, con reacciones que iban desde el alivio hasta la sospecha y el miedo absoluto. En una sesión de emergencia del Pleno del Consejo de la Unión, la embajadora Laura Yen se dirigió a los representantes de cientos de especies miembro. Lo que presenciamos en Namealis fue a la vez milagroso y profundamente inquietante. Comenzó, una especie que nos ha observado durante siglos. Poseyendo tecnología siglo superior a la de nuestros desarrollos más avanzados, decidieron intervenir cuando se les requirió, neutralizaron una amenaza que no podríamos haber contrarrestado a tiempo y luego se marcharon sin exigir territorio, recursos ni concesiones políticas. El representante de la torre los interrumpió. Y debemos creer que sus intenciones eran puramente humanitarias. Ninguna especie desarrolla tal capacidad militar sin ambición. Quizás eso sea cierto en el caso de los Taanes. Laura respondió con serenidad, pero no podemos juzgar a todas las especies según nuestros propios estándares culturales. La evidencia sugiere que los elianos valoran el desarrollo y el conocimiento por encima de la expansión o la dominación. El almirante Horrocks habló a continuación. Independientemente de sus motivos, debemos reconocer la realidad. Los elianos poseen tecnología militar que podría abrumar nuestras flotas combinadas si optaran por la agresión. La cuestión estratégica no es si podemos igualarlos. Claramente no podemos, sino cómo debemos posicionarnos en relación con ellos. Un representante de la antigua especie Bort, rara vez activo en la política de la Unión, se levantó para hablar. En la larga historia de nuestro pueblo, hemos observado muchas disparidades tecnológicas entre especies. Cuando existen tales brechas, suelen surgir tres caminos. Conflicto, en la que los menos avanzados inevitablemente sufren. La subyugación, en la que los avanzados dominan a los menos avanzados, o la mentoría, en la que el conocimiento se comparte gradualmente para elevar a todos. Los Elen han ofrecido una cuarta vía, el desarrollo paralelo con interacción limitada. Esto no tiene precedentes en nuestra experiencia, pero quizás sea lo más sensato para todos los involucrados. El debate se prolongó durante días, pero finalmente el Consejo de la Unión adoptó un enfoque mesurado. Establecer relaciones diplomáticas formales con los elianos, aceptar un intercambio tecnológico limitado en áreas defensivas y humanitarias, y mantener la vigilancia sin acciones provocadoras. En Namealis, 2 meses después del ataque de Zaraki, la colonia se había reconstruido en gran medida. Sistemas defensivos mejorados donados por los elianos protegían el planeta y las patrullas de la Unión mantenían una presencia constante en el sistema. La doctora Nila Veres había sido nombrada nueva gobernadora de la colonia tras su liderazgo durante la crisis. Esa noche en particular, se encontraba con el comandante Rilan en su oficina revisando los informes de reconstrucción del día. El último de los cautivos traumatizados había sido tratado con éxito, señaló Rilan. Los protocolos médicos de Ilium fueron notablemente eficaces para revertir el daño neurológico causado por los experimentos de Zaraki. Bien, respondió Naile, atraída por el dispositivo de comunicación cristalino que el capitán Crane les había dejado. Estaba en un contenedor seguro, y su interior emitía ocasionalmente una suave luz. ¿Alguna vez te lo preguntas?, preguntó. ¿Qué habría pasado si no hubiéramos activado la baliza cuántica? Si los Alien hubieran permanecido ocultos, Rilan consideró la cuestión seriamente. La colonia habría caído. Miles más habrían muerto o habrían sido llevados a experimentos con Zaraki, y la Unión habría seguido sin percatarse de la presencia elíana y de estas otras amenazas que mencionó Crane. A veces me pregunto si simplemente hemos intercambiado un futuro incierto por otro.
Namus. Los Araki han sido rechazados. Sí, pero ahora toda la galaxia debe asumir que una civilización muy superior nos ha estado observando todo este tiempo. ¿Eso te asusta?, preguntó Rilan. Nila miró por la ventana el asentamiento reconstruido donde los colonos arios vivían bajo las estrellas. Curiosamente, no, admitió. Lo que vi en los Elianos no fue el frío cálculo de los conquistadores, sino la mesurada moderación de una especie que comprende la responsabilidad que conlleva el poder. Podrían habernos dominado. En cambio, nos rescataron y se marcharon. Por ahora, señaló Rilan. Por ahora, asintió Neil. Pero quizás eso es todo lo que cualquier especie puede ofrecer. Sus mejores intenciones en el momento presente. El futuro se desarrollará como sea. Tomó un informe de su escritorio. Lo último inteligencia de la Unión sobre los movimientos Araki. Se habían retirado de varios sectores en disputa, consolidando sus fuerzas en las profundidades de su territorio. La demostración del poder eliano había afectado claramente sus ambiciones expansionistas. Cuando enviamos esa señal de socorro, dijo Nila en voz baja, no podíamos imaginar lo que llegaría. Lo que llegó horrorizó a la galaxia. Sí, pero a través de ese horror, puede que hayamos encontrado algo realmente excepcional. ¿Qué es eso?, preguntó Rilan. Un verdadero protector, respondió ella. No uno que exige sumisión a cambio de seguridad, sino uno que valora la vida misma lo suficiente como para defenderla sin conquistarla. A través de la inmensidad del espacio, en una región indetectable para los sensores de la Unión, el Consejo de Gobierno eliano revisó el informe completo del Capitán Crane sobre la intervención de los sin nombre. La revelación de nuestra existencia no puede deshacerse, comentó un anciano. Para bien o para mal, la galaxia ahora sabe que las helenas aún existen y que nuestras capacidades superan con creces la tecnología actual de la Unión. Era necesario. El Capitán Crane respondió con firmeza. La recolección biológica de Zaraki debía detenerse y la activación de la baliza cuántica proporcionó una causa justificada para la intervención. La mayor preocupación, otro consejo. La pregunta que un miembro observó es si esto marca el comienzo del patrón que hemos detectado. ¿Aumentan las anomalías dimensionales como predijeron nuestros modelos? Un científico senior mostró una representación holográfica de distorsiones subespaciales en toda la galaxia. Los datos son concluyentes. Las barreras entre nuestra realidad y las demás se están debilitando. Si la tendencia continúa, dentro de 50 años, comenzarán las incursiones. Ni los Elien ni la Unión pueden afrontar esto solos. El Capitán Crane estudió la proyección con tristeza. Entonces quizás nuestra aparición no fue prematura, sino precisamente sincronizada. La Unión debe estar preparada. Deben comprender que se aproxima. ¿Y si no pueden adaptarse con la suficiente rapidez?, preguntó un anciano. Entonces los apoyaremos pase lo que pase. Crane respondió sin dudar. Los Elien se retiraron de los asuntos galácticos para desarrollarse en paz, no para abandonar nuestra responsabilidad con la vida senciente. La Cámara del Consejo guardó silencio mientras las implicaciones se abrían paso. Su largo aislamiento había terminado. Lo que había comenzado con una señal desesperada de una pequeña colonia finalmente transformaría el futuro de todas las civilizaciones espaciales. A lo lejos, en Namealis, Nila Veris se encontraba bajo el cielo nocturno, las estrellas distantes brillando en lo alto. En algún lugar entre ellas, invisible pero presente, observaba la civilización que había salvado su mundo. Y más allá de todas ellas, algo más aguardaba, desconocido, quizá incognoscible, pero acercándose de todos modos. La señal de socorro había sido enviada. Lo que llegó había horrorizado a la galaxia, no por malevolencia, sino por el reconocimiento de cuán pequeños y vulnerables eran en realidad en el orden cósmico. Sin embargo, en esa vulnerabilidad yacía una nueva fuerza. El conocimiento de que no estaban solos y que, a veces, cuando se les invocaba en una necesidad desesperada,
Incluso las fuerzas más misteriosas del universo podían elegir la compasión sobre la indiferencia. Mientras Nila se giraba para regresar al asentamiento, llevaba consigo ese paradójico consuelo. El universo había resultado más aterrador de lo que habían imaginado, y sin embargo, de alguna manera, menos terrible de lo que habían temido.